Primero, situar lo que presentamos hoy, que es un potente plan, programa, llamarlo como queráis, de inversión para la ciudad, que en primer lugar hay que situarlo en el momento en el que estamos. Es decir, por qué presentamos esto hoy y por qué creo, y hoy no voy a escatimar en elogios, por tanto no penséis que es que estoy, que también en un día especialmente positivo de energía, sino que hoy creo que hace falta reconocer el trabajo y hace falta también enmarcar la importancia de lo que vamos a contar aquí, porque todos los días contamos cosas, porque todos los días se habla de inversiones, de millones de euros, pero creo que hay hitos en el camino en los que hay que pararse y, sobre todo, analizar bien la trascendencia que tiene lo que vamos a presentar más allá de las cifras y, sobre todo, como herramienta o como instrumento para la reactivación económica y social de la ciudad, que es justamente en lo que estamos y en lo que nos estamos jugando ahora mismo la piel, ¿no? En ese sentido, convocamos esta presentación justo después de que el delegado de la cuestión lo haya presentado a los grupos políticos. Y creo, y en primer lugar, permitirme que os diga que estamos siendo absolutamente escrupulosos en que todo aquello que se deriva del trabajo del Gobierno para la reactivación económica y social de la ciudad sea conocido, en primer lugar, por los grupos políticos, por los grupos municipales. E inmediatamente a continuación se hace esta presentación y se lanza a la opinión pública a través de los medios. ¿Por qué es importante? Fundamentalmente porque este probablemente sea una de las piezas más importantes que el Gobierno municipal de la ciudad pone encima de la mesa para la reactivación económica de la ciudad. Esta que os vamos a contar ahora es probablemente la iniciativa económica, el plan y el programa económico de inversión pública y de inducción a la inversión privada más potente que puede ponerse en marcha ahora mismo, junto con otras medidas en sectores concretos, pero globalmente en términos de inversión y de reactivación también de la inversión privada es probablemente la herramienta más potente que podemos poner como Gobierno de la ciudad encima de la mesa. Por eso, lo primero era compartirla con los grupos municipales. Espero, además, que esta batería y esta propuesta sea objeto de acuerdo y de consenso, y lo pongo ya en la opinión pública como un segundo gran acuerdo en materia económica y de inversión pública que necesita la ciudad. En ese sentido, es como el delegado lo ha planteado y espero y estaré atento a la receptividad de los grupos, porque esto la semana que viene se convertirá en una decisión del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Por tanto, ahí y luego, evidentemente, en la posibilidad de que esto se concrete en un acuerdo, pues si queréis, más específico, vaya por delante, que es la apuesta del Gobierno para la reactivación y para la continuidad en los acuerdos políticos de consenso para reactivar la economía de la ciudad. Estamos hablando de una cosa que se llama Plan Municipal de Suelo, y empiezo por explicarlo porque decir que hoy hay una rueda de prensa del PMS pues es un gran error político. Los que nos hemos dedicado al urbanismo y a estas cosas teníamos un problema, que es que llegábamos a las reuniones y decían, este es el que viene a hablar del PGO, y entonces, bueno, pues era tan aburrido que se quedaban 4 y nada más, ¿no? El PGO no levanta pasiones cuando se habla del mismo, a pesar de que es un elemento fundamental, ¿no? En cualquier ciudad, ¿no? Pues imaginaros el PGO, que es más conocido, pues el PMS, que es menos conocido, suena a otras cosas alimenticias y demás, pues no tiene ni levanta tampoco pasión. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, pues fundamentalmente de lo siguiente. Veréis, la gerencia de urbanismo, el área de urbanismo de cualquier ayuntamiento es sin duda siempre una pieza clave en el desarrollo de la potencialidad de la administración local para inyectar desde el punto de vista fundamentalmente de la inversión pública o de las decisiones administrativas para desbloquear proyectos de la iniciativa privada, es fundamentalmente una de las herramientas básicas para cualquier ciudad. Y en eso, evidentemente, estamos todos de acuerdo. La gerencia de urbanismo es uno de los motores, por tanto, fundamentales en la reactivación económica de la ciudad a la hora de poner en marcha proyectos. Pero la gerencia de urbanismo, en principio, tiene como herramienta fundamental, como el resto de departamentos del ayuntamiento, el presupuesto municipal. El presupuesto municipal tiene limitaciones, por tanto, tiene disponibilidades concretas que además, y desgraciadamente, y lo repito, siempre están en los últimos años condicionadas
por restricciones legales. Es decir, sabéis que no podemos invertir más allá de lo que nos permite otro término conocido, el famoso techo de gastos para la inversión, y sabéis además que tenemos restricciones, también lógicas, en función de los ingresos de que dispongamos. Por tanto, un motor fundamental de la reactivación económica que hasta el momento pues, ha venido utilizando sus presupuestos para reactivar y generar inversión necesaria en la ciudad, necesitaba de activar otras herramientas que tenía, en este caso, a su disposición, pero que han sido muy poco utilizadas en los últimos años por dificultades fundamentalmente técnicas, jurídico-administrativas, podemos decirlo así, de aplicación práctica y de gestión, digamos, presupuestaria de acometer esas inversiones. Y me refiero a eso, al patrimonio municipal de suelo. El patrimonio municipal de suelo es, en este caso, una herramienta de la gerencia de urbanismo que se produce como consecuencia de los desarrollos urbanísticos, la gestión del urbanismo en la ciudad, que cada vez que promueve suelo, cada vez que califica o desarrolla desde el punto de vista de una inversión un suelo, pues genera inmediatamente, automáticamente en el ayuntamiento de la ciudad unas disponibilidades, unas reservas que se traducen en términos económicos en lo que se denomina patrimonio municipal de suelo, que tiene un valor y que por lo tanto puede ser, como dice la ley, utilizado por el ayuntamiento para una serie de cosas. Esa generación de patrimonio en los últimos años, y me refiero a más de 10 años, prácticamente no se ha utilizado por la ciudad. Es decir, se ha ido acumulando ese patrimonio, pero no se han encontrado fórmulas para convertirlo, en este caso, en una inversión en la propia ciudad, es decir, para revertirlo a la ciudad. Insisto, por dificultades de distinto tipo. Lo que quiero felicitar y elogiar aquí es que la Gerencia de Urbanismo ha sido capaz, en este caso con los servicios jurídicos y de la intervención de la Casa, de buscar una fórmula para hacerlo posible. Y esto es lo realmente novedoso hoy, después de 5 años de trabajo, porque quiero deciros que desde el primer año de mandato estamos en esa tarea, en buscar fórmulas para gestionar el patrimonio municipal de suelo. Bueno, pues hemos, creo, encontrado, eureka, la fórmula para que la Gerencia de Urbanismo haga un planteamiento de una programación plurianual de inversiones a 4 años que pueda tener la garantía, la solvencia para el respaldo por parte de la asesoría jurídica, y por eso, y no por otra razón, hoy nos acompaña el secretario general del Ayuntamiento, y la intervención general en dar su visto bueno desde el punto de vista de la fiscalización y de la ejecución de esa planificación de inversiones. Y esto es, en definitiva, lo más novedoso, es decir, haber conseguido hacer un planteamiento que permita a la ciudad planificar inversiones a 4 años, ejecutarlas con un orden, de forma que podamos gestionar ese patrimonio, llevando a cabo las enajenaciones que correspondan, generando, por tanto, los recursos e invirtiéndolo en proyectos concretos en la ciudad. Todo eso significa saber qué es lo que queremos gestionar y buscar, insisto, mecanismos para que la enajenación de esos bienes signifique generación de recursos dentro del presupuesto municipal e inversión a cada una de las finalidades que están previstas por la norma. Por tanto, y en esto quiero ser muy claro, el patrimonio municipal de suelo, según la legislación en la materia, solo puede utilizarse para determinadas cuestiones y no para otras. Esas son las que hoy os vamos a contar, que definen los proyectos a los que se van a dirigir, en este caso, las actuaciones y la inversión pública. Así que el trabajo de estos 5 años ha merecido la pena y felicito al equipo de la gerencia, insisto, y por supuesto, y pongo en valor la valoración positiva que ha obtenido, porque esta propuesta ha sido trabajada en multitud de reuniones, analizada, perfeccionada y luego validada finalmente por los servicios jurídicos y de intervención de la Casa, y por tanto tiene todas las garantías para llevarse al Consejo de Gobierno de la gerencia, recibir el respaldo político y comenzar a ejecutarse. Esto nos va a permitir pues que podamos, en primer lugar, oxigenar el presupuesto municipal, cuestión no poco importante. ¿Y por qué? Os explico esto. En primer lugar, porque, como os decía al principio, la Gerencia de Urbanismo tenía exclusivamente su presupuesto para poder llevar a cabo inversiones. Gracias a lo que significa desbloquear la gestión del PMS, la Gerencia de Urbanismo ahora va a tener su presupuesto ordinario, en este caso
con los proyectos que pueda programar cada año en base a los presupuestos que tengamos y que podamos negociar en el ámbito municipal, y una planificación específica de inversiones al margen de ese presupuesto como consecuencia de las enajenaciones de bienes y de suelos que vaya produciendo y que serán afectas a los proyectos de inversión que están planificados. Esto, además, es tan importante por una segunda razón, que es que ese programa de inversiones no computa en el techo de gasto municipal. Y esto es lo que tiene más envergadura que cualquier otra cosa. Es decir, que estamos hablando de una inversión de 53 millones de euros, 53,7 millones de euros, que hemos identificado y que hemos programado que no van a computar en el techo de gasto municipal y que, por tanto, liberan al presupuesto ordinario de cada año para poder ejecutar nuevas inversiones en los barrios, en la ciudad, en otras cuestiones a las que no se puede dirigir, evidentemente, el PMS y que necesita la ciudad igualmente. Si no tuviéramos, como no hemos tenido hasta ahora, ese cajón en el que poder meter proyectos que sí encajan en la finalidad del PMS, pues evidentemente todo eso presionaría sobre el mismo presupuesto municipal, con lo cual se dilatan, como no puede ser de otra manera, los proyectos de ciudad, los más costosos y los que evidentemente necesita la ciudad llevar a cabo. Así que en ese sentido, permitidme que con este introito os diga que este plan extraordinario de inversiones que nos llevará en los próximos 4 años de trabajo municipales va a conseguir diferentes elementos. Evidentemente, y en estos momentos se plantea como un instrumento de reactivación económica, de impulso a la inversión y de desbloqueo de proyectos municipales de interés general que están sobradamente consensuados en el ayuntamiento a lo largo de plenos, iniciativas de todo tipo, son y forman parte de proyectos que no solo son del Gobierno, que han sido respaldados por decisiones en el Pleno y que además están maduros técnicamente, es decir, se han trabajado por parte de la gerencia, muchos de ellos tienen proyectos que pueden ser ejecutables, en este caso en la planificación, no son cosas en las que en muchos términos se empiece a trabajar, sino proyectos maduros, y ahora los veréis y los vais a reconocer perfectamente, y además tienen una variable importante, que es que pueden poner en marcha proyectos de colaboración público-privada muy importantes en la ciudad, es decir, van a incentivar la inversión privada también en suelos, en desarrollos urbanísticos, etcétera. En ese sentido, yo creo que es el plan de inversiones que en este momento necesita Sevilla. 53,7 millones de euros en PMS, al margen de lo que cada presupuesto municipal en los próximos 4 años en la gerencia de urbanismo se pueda llevar a cabo, significa un montante o un horizonte que además, en el caso del PMS, depende solo de nosotros. Es decir, se autofinancia con la gestión de nuestro propio patrimonio y en la medida que seamos capaces de hacer una buena política de enajenaciones de esos bienes, obtendremos los recursos para poder ejecutar igualmente las inversiones. Así que depende de nosotros. Es absolutamente innovador. No veréis muchos ejemplos de gestión del patrimonio municipal de suelo en ayuntamientos de España. Por tanto, y en esto copiando a Juan Aguilera, Juan, también podrás ir ya a otros ayuntamientos a contar lo que se hace aquí en tu ciudad y que sirva de referencia, en este caso, para otros. Probablemente esto, que no habréis escuchado en los planes de reactivación económica en otras ciudades, que se están trabajando en todas y cada una de ellas, no habréis escuchado hablar de la gestión del PMS como instrumento de reactivación económica de la ciudad y de generación de empleo. Y creo y me imagino que lo vais a empezar a escuchar cuando este documento se analice, porque, insisto, sobre todo la dificultad es cómo cumplir la legislación en materia de suelo y el destino que prevé la legislación para este tipo de recursos y cómo conseguir, evidentemente, el respaldo jurídico y de la intervención municipal para llevarlo a cabo. Ahí es donde está la dificultad y el valor de lo que estamos aprobando. En ese sentido, diréis, bueno, por tanto, nos propones un plan de enajenaciones, en este caso, de bienes o suelos de patrimonio municipal y contra esas enajenaciones una serie de proyectos que se financiarán. Efectivamente, esos suelos, esos bienes, ¿cómo vamos a tener garantía de que puedan enajenarse o de que sean de interés? Pues justamente porque una parte del trabajo hecho por la gerencia ha sido identificar esos suelos, esos proyectos en los que hay ya interés manifestado por parte de los inversores privados para asumirlo, para adquirirlo y, por tanto, no estamos planteando escenarios abiertos a ver si alguien está interesado, sino sobre la constatación de que ya hay interesados en ello. Por eso, y en esa medida y nos ponemos la prueba a nosotros mismos. Es un plan
un programa plurianual, 4 años, en el que las primeras enajenaciones, las del primer año, son las que van a darle credibilidad y seguridad a las del segundo, tercer y cuarto año. Y en ese sentido, y ese es el acuerdo con la intervención, en la medida que cumplamos nuestro programa y calendario de ejecución, en este caso de inversiones, perdón, de enajenaciones, iremos acometiendo las posibilidades de inversión. Si bien, y es el otro logro, en este caso con la intervención municipal, vamos a poder anticipar, en este caso, la ejecución de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta que vamos a, digamos, incorporar previsiones de enajenación. Es decir, hasta ahora, hasta que no se producía materialmente la enajenación, no teníamos la capacidad de incorporar al presupuesto el proyecto a ejecutar. Con esta fórmula consensuada vamos a poder, en este caso, planificar en el año y ejecutar proyectos a cuenta de la enajenación que se produzca meses después. Este es un elemento no menor. Precisamente la gerencia de urbanismo, una de las dificultades que tenía era que cuando conseguía enajenar un bien, solo a partir de ahí podía empezar a ejecutar, en este caso, el proyecto. Eso obviamente retrasaba y a veces hacía imposible en un ejercicio presupuestario llevar a cabo el proyecto. Por tanto, insisto, hay muchos elementos complejos, pero de innovación en la gestión y el procedimiento administrativo para la ejecución tanto de las enajenaciones como de las inversiones, que es enormemente significativo y que obviamente no me detendré más. Los datos a efectos, digamos, noticiables, ¿no? Explicado un poco en qué consiste este entramado. En primer lugar, se plantean 10 proyectos de enajenación de parcelas y un edificio, el edificio de la Gaviria, que serían el elemento, el sustrato sobre el que se generan los recursos, los 53,7 millones de euros de inversión. ¿De acuerdo? Por tanto, 10 proyectos de enajenación de parcelas y un edificio en los que se puede desarrollar inversión privada de interés general, como es, digamos, el objeto del PMS. En segundo lugar, la bolsa de recursos por ventas, como digo, sería una estimación de en torno a 53,7 millones de euros que permitirían 28 proyectos de inversión. 28 proyectos de inversión pública, insisto, maduros desde el punto de vista de su capacidad para licitarse a un ritmo bastante adecuado, siempre desde la prudencia de que deben acompasarse con las enajenaciones. Y ese es el acuerdo con la intervención, es decir, programamos enajenación y vamos cargando, en este caso en el presupuesto, capacidad para ejecutarlo. En ese sentido, en el que os decía que aquí el trabajo no se ha producido ni en los 3 meses de la pandemia ni hace 15 días. No solo convencer técnicamente a todos los servicios de la Casa de que esto es posible, sino madurar los proyectos de inversión y gestionar con la inversión privada el interés en las enajenaciones. Esto significa varios años de trabajo hasta que se ha encontrado esa fórmula, pero claro, ahora el trabajo bien hecho, el banco de proyectos que tiene la gerencia y la solvencia para acometerlo es lo que hace que esto no sea una entelequia o una venta de humo, sino que sea una herramienta ejecutiva que se puede utilizar para la reactivación económica inmediata de la ciudad, no algo que iremos viendo, en este caso, al ritmo que sabéis que muchas veces se trabaja. El periodo de tiempo son 4 años, por tanto, si como espero esta herramienta funciona, esta programación plurianual a los 4 años tendrá otro programa plurianual con arreglo al PMS, porque el PMS, como sabéis, se renueva y recarga a medida que, como sabéis, la gerencia de urbanismo ha ido desbloqueando desarrollos urbanísticos en la ciudad, va recargando ese PMS. Y se trata no de vender, como dice el delegado, las joyas de la abuela y quedarnos, por tanto, sin patrimonio para las generaciones futuras. No, no. Se trata de articular un sistema para gestionar el patrimonio y que cuando les toque a otros gestionar el que tengan, siempre tengan en torno a la misma cifra de gestión de patrimonio municipal de suelo. El problema que teníamos es que estábamos acumulando patrimonio municipal de suelo y no gestionando ni revirtiendo absolutamente nada a la sociedad. Ese no es el objetivo del PMS. El objetivo del PMS es permanentemente reinvertir en la sociedad, con eso genera nuevos recursos e igualmente retroalimentar a través de desarrollos urbanísticos futuros el que la cifra y el respaldo patrimonial del ayuntamiento no decaiga, todo lo contrario, se mantenga. Eso también se prevé en el propio programa plurianual, con lo cual es, lógicamente, una garantía de que estamos pensando en el presente, pero que estamos garantizando la estabilidad de futuro de que los que vengan también puedan utilizar esta herramienta como mecanismo de gestión del gobierno. En ese sistema más o menos complejo que os he explicado,
Me voy a detener de manera rápida en algunos de los datos de los 28 proyectos, en este caso, que tienen 6 bloques, 28 proyectos de inversión que están en 6 bloques y que os interesará ver. Son los 6 bloques de actuación que permite la normativa, en este caso, que se ejecuten proyectos del PMS. Por tanto, no son elegibles, son los que la ley te permite utilizar. El primero son las inversiones en promoción de vivienda pública y rehabilitación. Para eso se proponen 3.941.000 euros de presupuesto. El segundo bloque, las reurbanizaciones e inversiones vinculadas a desarrollos urbanísticos. Y en ese ámbito es en el que hablaba del marco de colaboración público-privada, es decir, iniciativas, en este caso de inversión en urbanización por parte del ayuntamiento, que generan a su vez iniciativas de inversión privada por parte del sector inmobiliario. En ese bloque, 9.969.000. En el tercer bloque, un programa especial de inversiones en zonas de necesidades de transformación social. Esto va directamente vinculado a uno de los elementos clave del Plan Estratégico de la Ciudad Sevilla 2030, que es, así como la transición ecológica y la modernización del tejido productivo y la digitalización de la ciudad es clave, igualmente es no dejar a nadie atrás y reequilibrar o reinvertir mucho más en aquellas zonas que necesitan de mayor nivel de desarrollo. Y en ese sentido, este programa permitirá que en las 6 zonas de transformación social haya una inversión, fundamentalmente en recuperación de espacios libres, para poder hacer inversión propia, alineada, más allá de la que se haga en los presupuestos municipales con carácter ordinario, en el PMS. En cuarto lugar, inversiones en el patrimonio de la ciudad. Nada más y nada menos que 18.757.000. Y fijaros la importancia que tiene poder dedicar recursos del PMS a esto. Si nosotros nos presentamos a proyectos europeos, conseguimos financiación en convocatorias del 1,5% cultural de la Administración del Estado. Es decir, si somos proactivos y diligentes para conseguir financiación ajena, ya sea europea o estatal, para proyectos, tenemos que cofinanciar esos proyectos. Pues en la medida que somos más proactivos y ganamos más convocatorias, lógicamente consumimos más presupuesto ordinario, que hace que en un momento determinado no podamos tener presupuesto para dedicar a otros temas que necesita la ciudad y que son básicos. Poder emplear un bloque de recursos del PMS para cofinanciar proyectos de rehabilitación de patrimonio, que en muchos casos vaya a ver que significa la parte de cofinanciación de financiación externa que hemos conseguido, y aquí veréis algunos de los proyectos de ciudad que sabéis que tenemos en marcha, pero que requieren una aportación importante, nos va a oxigenar el presupuesto ordinario enormemente. Y esto es básico para poder tener dinero, en definitiva, para barrios y para otras actuaciones de ciudad, que no solo es captar financiación externa, es que luego tienes que aportar la parte, ¿no? El quinto bloque es la reurbanización de espacios libres con criterios de sostenibilidad, la transición ecológica, otro de los principios básicos del plan estratégico, la renaturalización que llamamos de la ciudad, y hay 8.196.000 euros. Y el sexto bloque, nuevos equipamientos públicos en desarrollo del planeamiento. Los equipamientos de ciudad son, sin duda, también otra asignatura, a pesar de que esta ciudad ha tenido una inversión en equipamientos muy potente en los últimos años, antes de la crisis. Bueno, pues siguen demandándose algunos equipamientos de ciudad que aún necesitan y que son demandas vecinales de años que bueno, pues están ahí y nunca hay tiempo o dinero para abordarlas, ¿no? Los proyectos además están maduros, los proyectos los ha elaborado la gerencia y lo que hace falta era presupuesto para acometerlos. Ahora los vais a ver también. En total, 53,7 millones de euros. Digamos, desbloqueo de estos proyectos con nombres y apellidos, más allá de esos bloques de actuación, y de manera rápida, insisto, luego esto lo pasamos, va a permitir, por ejemplo, una financiación concreta dentro del gran proyecto de rehabilitación de la barriada de Los Pajaritos, una aportación municipal para la rehabilitación en el acuerdo con el Patronato de la Vivienda que os acordaréis firmamos hace unos meses. Bueno, pues una parte de la financiación va a venir por parte del PMS, en concreto 2,7 millones de euros. Sabéis que ahí estamos a la espera, lo comenté el otro día también en la otra rueda de prensa, a la espera de que salga finalmente la declaración de área de renovación urbana de la Junta, que espero que sea inminente.
pero ahí ya tenemos una bolsa para financiar rehabilitación en ese barrio. Tenemos también un nuevo parque público en Hacienda del Rosario, la zona Torreblanca-Palmete, con una inversión también de 2 millones de euros. Tenemos la reurbanización de los suelos de la avenida de Jerez, la antigua carretera de Cádiz, para posibilitar desarrollos urbanísticos con una inversión de 5 millones de euros, lo que decíamos, ¿no? Esto lo vais encajando en cada uno de los bloques que he dicho con anterioridad, unos propios, otros que inyectan inversión privada, etc. En cuarto lugar, un proyecto también muy ambicioso que sabéis que está muy trabajado en la gerencia, que es el entorno del Casino de la Exposición, la transformación de todo ese entorno en urbanización, actuaciones de mejora también del propio edificio del casino. Estamos hablando de 4,6 millones de euros, un lugar sin duda emblemático desde el punto de vista cultural y de identidad de la ciudad. El paseo, en este caso Juan Carlos I, torneo, ¿cuántas veces habremos hablado de ello? Es una zona muy grande, una inversión muy costosa, que evidentemente se come un presupuesto ordinario. Y esa es la dificultad a veces, que los proyectos están, pero ¿en qué ejercicio lo hace? Siempre hay otra cosa que se pone por delante, una necesidad más urgente y al final lo vas demorando. Bueno, pues ese proyecto está contemplado aquí también, son 6,1 millones de euros, lo que significaría la recuperación completa de ese paseo que necesita la ciudad, pues no ha tenido inversión desde el año 92, como sabéis. Después tenemos nuevas inversiones que complementan lo que decía, ¿no? Los proyectos o fondos europeos o del 1,5% cultural. Ahí tenemos pues, el convento de Santa Clara, la muralla de la Macarena, la fábrica de artillería, el monasterio de San Jerónimo. En definitiva, hace falta inyectar una parte de la cofinanciación y bueno, pues hemos podido encajar todo esto. Insisto, esto lo que hace es liberar al presupuesto ordinario de esta carga y planificarla en un concepto en el que encima y además pues resulta que no computa en techo de gasto, o sea que reúne, digamos, los criterios del círculo virtuoso, ¿no?, que llamaríamos. Tenemos también la rehabilitación del Palacio de Pumarejo, otra de las cuestiones que vienen posponiéndose en muchos casos y que requiere una inversión importante, hay una previsión de 3 millones de euros. Tenemos la construcción de los 2 centros cívicos o equipamientos que os decía llevan mucho tiempo esperando, el de Sevilla Este o el de Bermejales, también previstos ahí, unos 6 millones de euros. Tenemos el centro o el museo, como se denomina, de la memoria histórica, otra vieja aspiración de la ciudad, en el pabellón de Ranilla, por 1,5 millones de euros. Tenemos un nuevo equipamiento social en el Colegio de San Bernardo, 1,5 millones de euros. O, lo que os decía antes, un plan de mejora de espacios libres en todas las zonas de transformación social a razón del entorno de casi medio millón de euros de intervención para cada una de esas zonas. Insisto, esto es una planificación, son 28 proyectos de inversión. ¿Esto está cerrado? No. No. Es posible que pudiéramos reformular algún proyecto, sustituirlo por algún otro. Hay un margen de flexibilidad, estamos en una planificación, ¿no? Y, por tanto, esta es una propuesta hecha sobre proyectos maduros que, por tanto, se pueden ejecutar, pero puede haber algún cambio en el horizonte de 4 años y eso está previsto en la propia programación para ejecutarlo en su caso. ¿Contra qué, en este caso, se financia esto? ¿Con qué enajenaciones, ¿no? También de manera sucinta. Las enajenaciones serían, en primer lugar, una parcela en Cisneo Alto por un importe de 1,8 millones de euros para la construcción de 48 nuevas viviendas. En segundo lugar, la enajenación de parcelas en Santa Clara de Cuba para el desarrollo de vivienda también por importe de 800.000 euros. El caso de la licitación del edificio de la Gavidia para un proyecto acorde con su calificación y con los planteamientos que incluye el pliego que conocéis, estamos hablando de en torno a 10 millones de euros. La parcela de Arrayán Divina Pastora en el casco antiguo, también en un marco de colaboración público-privada para permitir nuevas viviendas y un parque. Los suelos de la avenida de Jerez, desarrollo urbanístico de esos suelos actualmente sin uso, con posibilidad de 300 viviendas, zonas terciarias, espacios libres, y que generaría unos ingresos en torno a una estimación de unos 20 millones de euros. El desarrollo del proyecto residencial y terciario de Santa Justa, con la enajenación de parcelas residenciales de renta libre municipal, que sabéis que se ha desbloqueado también recientemente, por tanto, y ahí con un total de 9 millones de euros, lo que generamos también o provocamos es la aceleración de ese proyecto de desarrollo urbanístico en la ciudad, poniéndolo en carga.
En séptimo lugar, el desarrollo urbanístico ya aprobado y la puesta en carga de la parcela de Abengoa Ibiza, ubicada en el centro comercial Los Arcos, también tiene una estimación de en torno a unos 9 millones de euros. Creo que, como veréis, una serie de operaciones que los que conocéis bien, en este caso el suelo en la ciudad, veis que son claramente atractivas, viables, que tienen detrás gente interesada y que lo que van es a reactivar sector de la construcción y otros sectores complementarios. Por tanto, insisto, aquí se tocan muchos palos. No es solo ejecutar un proyecto de inversión pública con una inversión municipal. Es dinamizar el tejido económico, el sector de la construcción, viabilizar proyectos que ponen en marcha otros proyectos a su vez. Evidentemente, en zonas como Cruzcampo y en todo el entorno de Los Arcos, en zonas como Santa Justa y todo ese entorno, o en la puesta en valor, como estamos viendo, de un montón de equipamientos de ciudad o de patrimonio histórico, hay posibilidades de actividad económica, ya sea ligada a la cultura o ligada a otros sectores que obviamente van a generar empleo. Por tanto, en estos 53,7 millones de euros podríamos estudiar perfectamente cuánto puede generarse después de inversión inducida o en términos económicos de activación de la ciudad. Así que comprenderéis que esté pues satisfecho, verdaderamente satisfecho. Creo que es un proyecto que demuestra que este es un gobierno de gestión, que este es un gobierno serio, que más allá de los titulares o más allá a veces de bueno, pues plantear proyectos que desde la iniciativa privada llegan a Sevilla con mucha, digamos, fuerza, pues también es capaz de generar su propio proyecto desde la gestión de su propio patrimonio y de lo que, por otra parte, son necesidades de la ciudad. Es decir, aquí, más allá de un gran proyecto emblemático donde emplear 100 millones de euros, lo que hay, veréis, es un regar por toda la ciudad y por un montón de actividades, desde un equipamiento público a un espacio libre en una zona de transformación social, pasando por la construcción de viviendas o la rehabilitación de un barrio que lo necesita, como pueden ser Los Pajaritos. Hay de todo en el menú y creo que esto, por tanto, puede ser, sin duda, fácilmente objeto de un acuerdo y de un respaldo político, porque la propia sociedad civil que estáis representando aquí con sectores productivos clave así lo va a entender. Así que me parece que es una aportación sin duda relevante.